Un millonario recibe la visita de su madre después de 20 años, pero lo que ella ve al abrir la puerta la deja impactada. El crepitar de la leña en la chimenea apenas lograba disipar la penumbra que reinaba en el vestíbulo de la mansión. Una lluvia persistente golpeaba las amplias ventanas de cristal y el eco de cada gota, al chocar con el vidrio, resonaba como un presagio de lo inminente. En este entorno, impregnado de un silencio expectante, la atmósfera se cargaba de una tensión casi palpable, como si cada objeto, cada sombra, aguardara el inicio de un suceso que cambiaría el curso de la historia. Gabriel Montoya, un hombre de mirada intensa y semblante enigmático, se hallaba sentado en un sofá de terciopelo carmesí, rodeado por el lujo frío de una decoración meticulosamente diseñada. La habitación estaba perfumada por una sutil mezcla de cedro y cuero que se impregnaba en el ambiente con un toque nostálgico y decadente. Mientras sus dedos acariciaban distraídamente la superficie del vaso de whisky, el líquido ámbar se deslizaba con lentitud, reflejando las luces cálidas de la lámpara colgante que dominaba la estancia. La campana de la puerta principal sonó con una persistencia casi ritual, rompiendo el letargo del ambiente y haciendo vibrar levemente el suelo de mármol. Ese sonido, tan común en una casa de alta clase, en ese preciso instante se tornaba en un grito que desafiaba la calma forzada que Gabriel intentaba mantener. Cada golpe resonaba con la fuerza de un latido acelerado, sugiriendo que algo del pasado estaba a punto de irrumpir sin previo aviso. La mansión, erguida majestuosa en el corazón de un barrio exclusivo, parecía un testigo silencioso de amores perdidos y secretos enterrados. Los tapices en las paredes narraban historias de épocas distantes, y las cortinas pesadas, con un toque de encaje desgastado, colgaban como vestigios de una elegancia olvidada. Los pisos de mármol, pulidos hasta el brillo, reflejaban un pasado en el que cada pisada era medida y cada susurro tenía un significado oculto. Gabriel, a pesar de su apariencia serena, estaba sumido en un torbellino emocional. Su mente vagaba entre recuerdos que se entrelazaban con el presente, imágenes borrosas de una infancia marcada por la ausencia, de una figura materna que se había desvanecido en el horizonte de su existencia, la ausencia de su madre, Elena. Montoya había dejado cicatrices profundas en su alma, cicatrices que el tiempo no logró borrar por completo. La idea de esa figura ausente se mezclaba con el aroma del whisky y el crujir lejano de la lluvia, creando una sinfonía de emociones encontradas. Mientras Gabriel se encontraba inmerso en estos pensamientos, el ambiente se transformaba de manera sutil. La temperatura, que hasta ese momento parecía estable, comenzó a descender lentamente, haciendo que el aire se sintiera más denso y pesado. La textura de la seda de su camisa, ahora percibida con mayor intensidad, recordaba a un pasado en el que cada prenda había sido elegida con esmero y precisión, simbolizando una vida llena de aspiraciones y sueños truncados. El sonido insistente de la campana, que repetía su llamada con determinación, intensificaba la sensación de inminencia. Cada repique parecía resonar en el interior mismo de Gabriel, despertando memorias olvidadas y emociones reprimidas. Aquel sonido no era meramente un aviso de llegada, era la encarnación de un pasado largamente sepultado que de manera abrupta emergía para reclamar su lugar en el presente. La puerta principal, de un imponente roble tallado, se alzó lentamente y la tensión alcanzó un punto álgido. La superficie gastada del marco contrastaba con la modernidad del interior, simbolizando la colisión entre lo que fue y lo que es. La luz exterior, tenue y casi melancólica, se filtraba por la rendija, dibujando figuras difusas que parecían danzar en las sombras,
como si quisieran anunciar la llegada de algo o alguien. Cada detalle, desde el vibrar de las hojas en el jardín hasta el susurro del viento al pasar por los aleros, se sumaba a la sensación de que el destino estaba a punto de revelarse. Gabriel se levantó con lentitud, sintiendo el peso de cada paso sobre el frío suelo de mármol. Su caminar era medido, casi ceremonial, como si cada movimiento fuese parte de un ritual ineludible. Mientras avanzaba hacia la puerta, la textura de la alfombra persa bajo sus pies le recordaba los días en que la calidez humana aún formaba parte de su existencia. Ahora, en esa frialdad opulenta, cada paso resonaba como un eco de lo que había sido y lo que estaba por venir. La puerta se abrió de par en par y en ese instante, la imagen que se presentó ante sus ojos fue capaz de detener el tiempo. Elena Montoya, su madre, se encontraba allí con una expresión de asombro y dolor entrelazados en su rostro. Su figura, aunque marcada por los años y la ausencia, irradiaba una mezcla de vulnerabilidad y determinación. El contraste entre la fragilidad de su mirada y la firmeza de sus rasgos creaba una dualidad que resultaba a la vez conmovedora y desconcertante. El aroma inconfundible de su perfume, un delicado balance entre jazmín y sándalo, inundó el vestíbulo, transportando a Gabriel a un pasado lleno de recuerdos agridulces. Cada inhalación traía consigo el eco de una infancia en la que el calor maternal había sido la fuerza motriz de sus días. Pero ese aroma ahora, en conjunción con la fría realidad del presente, se convertía en una mezcla explosiva de nostalgias y reproches silenciosos. Elena, con la mirada fija en el hijo que había abandonado hacía tanto tiempo, parecía atravesada por una tormenta interna. Cada arruga en su rostro contaba una historia de sacrificio, de sueños aplastados por decisiones imposibles. La brisa que se colaba a través de la rendija de la puerta jugaba con sus cabellos, creando un efecto etéreo que contrastaba con la rudeza de su pasado. El tacto del viento, casi imperceptible, parecía querer acariciar la herida abierta en el alma de ambos, como si la naturaleza misma tratase de mediar en un duelo emocional que llevaba décadas gestándose. El silencio se hizo absoluto por un par de momentos, roto únicamente por el suave murmullo de la lluvia y el ocasional crujido de la madera. Gabriel, con los ojos fijos en su madre, sintió como las palabras no eran necesarias para expresar el torbellino de emociones que lo embargaba. Era el choque de dos mundos, el del éxito material y el de un amor perdido, del lujo impersonal y la calidez de un vínculo que nunca pudo ser restaurado. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía palpar con las manos, como si cada molécula vibrara al compás del reencuentro. Cada detalle sensorial, desde el frío del mármol hasta el calor reprimido en el pecho de Gabriel, se entrelazaba para formar un tapiz complejo de sentimientos. No era solo la llegada inesperada de una figura del pasado, era el colapso de años, de soledad, de expectativas rotas y de un destino que parecía haberse burlado de la redención. A medida que la mirada de Elena se perdía en los ojos de su hijo, se podía ver el reflejo de una vida entera de dudas y arrepentimientos. La intensidad de ese encuentro no permitía escapatorias. Era un punto de inflexión en el que el silencio era tan elocuente como cualquier grito. Cada suspiro, cada pequeño movimiento parecía conspirar para revelar secretos largamente guardados, pero sin embargo, desvelar por completo la magnitud del misterio que se cernía sobre ellos. El ambiente, cargado de la humedad de la lluvia y el perfume embriagador de recuerdos antiguos, se transformó en el escenario perfecto para el despertar de un pasado que, a pesar de los años, seguía latente en cada rincón de la mansión. Las sombras parecían moverse con una cadencia propia,
recordando a Gabriel que las heridas del alma nunca cicatrizan por completo y que el tiempo, por mucho que pase, siempre tiene la capacidad de sorprender. En ese preciso instante, la puerta se cerró suavemente, dejando tras de sí una sensación de irremediable cambio. Elena, de pie frente a su hijo, era el epítome de la dualidad humana. La fragilidad y la fortaleza coexistían en cada línea de su rostro, en cada mirada de ojos que habían visto demasiado para poder olvidar. Gabriel, sintiendo el peso de la responsabilidad y del resentimiento acumulado durante años, supo que nada volvería a ser igual. La mansión, testigo mudo de un reencuentro largamente esperado y temido, parecía cobrar vida propia en ese instante. Los detalles, desde el murmullo constante de la lluvia hasta el eco distante de un pasado que se rehusaba a desvanecerse, se combinaban para crear una atmósfera en la que cada elemento sensorial jugaba un papel crucial. Era el inicio de una confrontación inevitable, en la que el tiempo y el destino se entrelazaban para tejer una narrativa cargada de emociones y secretos. La intensidad del momento era tal que cada elemento del entorno, el frío toque del mármol bajo los pies, el tacto suave y frío de la brisa en la piel, el aroma melancólico del perfume materno, contribuía a una experiencia multisensorial que prometía revelar en los tiempos venideros verdades enterradas y sentimientos largamente reprimidos. Gabriel, sin apartar la vista de Elena, se encontró a sí mismo en una encrucijada emocional, consciente de que el reencuentro era solo la antesala de una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Así, en medio de la penumbra y el sonido insistente de la lluvia, el pasado y el presente se fundieron en un instante inquebrantable. La mansión, con sus rincones llenos de secretos, se convirtió en el escenario de un reencuentro inesperado, donde cada latido del corazón de Gabriel marcaba el inicio de una narrativa que prometía ser tan intensa como impredecible. Cada paso dado hacia el vestíbulo, cada respiración pausada, parecía encapsular la esencia de un destino que, aunque incierto, se mostraba implacable en su determinación de no dejar a nadie sin respuestas. En ese preciso momento, cuando los últimos acordes de la tormenta se mezclaban con el silencio ensordecedor de un pasado que regresaba, se plantó la semilla de un conflicto inminente. Gabriel comprendió que la visita de Elena no era meramente una coincidencia del destino, sino el punto de quiebre que había estado gestándose durante décadas. La campana, el aroma, el frío y la humedad se convirtieron en presagios que anunciaban la llegada de un nuevo capítulo en la vida de ambos, uno en el que cada detalle sensorial, cada sombra en la pared, sería testigo de una confrontación tan intensa como reveladora. Así, en el umbral de esa puerta que conectaba dos épocas, el reencuentro se erigía como el preludio de una historia que aún guardaba en sus pliegues el misterio de lo que había sido y la incertidumbre de lo que estaba por venir. Y mientras la lluvia seguía golpeando la ventana, la mansión se preparaba para ser el escenario donde viejos fantasmas se enfrentarían a la cruda realidad, dando inicio a una travesía emocional sin retorno. Con el eco de la campana aún resonando, en el aire y la mirada de Elena fija en el horizonte, Gabriel sintió que, a pesar del lujo y el éxito, había algo irremediablemente incompleto en su existencia. La mansión, con todas sus texturas, aromas y sonidos, era ahora el reflejo de un pasado que se negaba a ser olvidado, el preludio de un destino que se desplegaría con una intensidad devastadora. Y en ese instante, cuando el tiempo parecía detenerse y la realidad se fusionaba con el recuerdo, el reencuentro se consolidaba como el punto de partida de una odisea emocional que, lentamente, desvelaría las verdades más profundas y dolorosas del alma.
La puerta cerrada marcó el fin de una espera largamente postergada y el inicio de una narrativa en la que cada detalle, cada sensación, estaría destinado a capturar la esencia de un reencuentro que prometía ser inolvidable. Gabriel y Elena, cada uno marcado por su propio pasado, se encontraban en el epicentro de una tormenta emocional, donde la única certeza era la presencia ineludible de un destino compartido, cargado de silencios y revelaciones que con el paso de los instantes transformarían sus vidas para siempre. El eco persistente de la campana se había disipado, pero el ambiente seguía vibrando con una tensión casi insoportable. La figura de Elena permanecía enmarcada en el umbral, su mirada perdida en el horizonte, mientras el murmullo de la tormenta parecía acompañar el suspiro profundo que escapó de sus labios. Gabriel, aún con la imagen de su madre grabada en sus ojos, sintió como el tiempo se contraía en un instante suspendido, donde cada latido del corazón parecía marcar el inicio de un enfrentamiento largamente esperado. La mansión, que hasta ese momento había servido de refugio y prisión silenciosa, se transformó en un escenario cargado de presagios. Cada rincón, cada sombra, parecía murmurar secretos antiguos que se negaban a morir. La opulencia de la decoración contrastaba de manera inquietante con el aire nostálgico y melancólico que impregnaba el ambiente. En ese preciso momento, el destino parecía bailar al compás de la lluvia y el susurro del viento, creando una sinfonía que entrelazaba el pasado y el presente. Elena, con la mirada fija en Gabriel, tomó un paso hacia adelante. El sonido de sus tacones sobre el mármol resonó como un recordatorio ineludible de los años transcurridos, marcando el compás de un reencuentro que estaba por reescribir la historia. Su figura, aún delicada pese a los estragos del tiempo, parecía cargar consigo el peso de innumerables remordimientos y secretos. Cada arruga en su rostro era testigo de decisiones irrevocables, de sueños perdidos en un abismo de silencios y renuncias. Mientras Elena se acercaba lentamente, el ambiente se impregnaba de un aroma peculiar, una mezcla de flores marchitas y perfumes olvidados que evocaba tiempos en los que la inocencia y la esperanza se entrelazaban en cada mirada. La textura de su vestido, suave al tacto, contrastaba con la rigidez del ambiente, como si intentara ofrecer un atisbo de calidez en medio de una noche gélida. Los ojos de Gabriel se encontraron con los de su madre y en ese instante el silencio se hizo más elocuente que cualquier palabra. La tensión en el aire se intensificó cuando Elena, con una voz entrecortada y llena de emociones reprimidas, pronunció un simple «Gabriel». Esa palabra tan cargada de significado pareció romper la barrera invisible que había separado a ambos durante tantos años. Cada sílaba vibraba con un eco de nostalgia y pesar, evocando recuerdos de días felices que se habían desvanecido en un pasado doloroso. El sonido de su voz era un bálsamo y a la vez una daga afilada que abría viejas heridas. El ambiente se volvió aún más denso cuando, de repente, un sonido inesperado irrumpió en la escena. El crujido de pasos que se acercaban por el largo pasillo lateral. Era un ruido sutil, casi imperceptible al principio, pero que rápidamente se convirtió en un clamor que parecía anunciar la llegada de algo ineludible. Gabriel y Elena se miraron, conscientes de que no estaban solos. La mansión, con su laberinto de estancias y pasillos, guardaba en su interior secretos que se negaban a ser revelados y ahora parecía cobrar vida para confesar un pasado que no había sido olvidado. La sensación era abrumadora. Cada sonido, desde el leve murmullo del viento que se colaba por las rendijas hasta el eco distante de pasos,
se mezclaba en una cacofonía de emociones. Gabriel sintió cómo el sudor frío se extendía por su frente y el aroma de la madera antigua y el incienso se fundían en el ambiente, intensificando la sensación de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. La mansión, testigo silencioso de tantos reencuentros y despedidas, parecía estar preparada para revelar una verdad largamente oculta. Helena, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, dio un paso vacilante hacia el pasillo. Su mirada se posó en un objeto que descansaba en una mesa antigua, una fotografía enmarcada, amarilleada por el tiempo, que mostraba a un joven de sonrisa tímida y esperanzada. La imagen despertó en ella un torrente de recuerdos, momentos de risa compartida, promesas rotas y un futuro que se había desvanecido sin remedio. El crujido de sus pasos era el compás de un corazón que aún latía con fuerza, desafiando al tiempo y a las heridas del pasado. Mientras tanto, Gabriel se quedó inmóvil, observando cada detalle con una mezcla de fascinación y desasosiego. El ambiente se transformaba en un mosaico de sensaciones, donde cada elemento contribuía a la creación de un cuadro emocionalmente cargado. La luz tenue de la habitación, filtrada por cortinas de encaje, proyectaba sombras danzantes sobre las paredes y el eco de los pasos en el pasillo se entrelazaba con el latido de un corazón que parecía retomar su compás perdido. Cada elemento sensorial se convertía en parte de una narrativa que prometía desvelar secretos largamente enterrados. El crujido de los pasos se intensificó y la figura de un hombre emergió lentamente de la penumbra. Era un empleado de la mansión, un hombre que había servido a la familia durante décadas y que parecía portar en su semblante la sabiduría de los años y la melancolía de haber sido testigo de incontables dramas. Con voz suave, pero firme, preguntó: «Señor Montoya, ¿hay algo que debo mostrarle?». Esa frase, dicha en un tono casi reverente, añadió una nueva capa de misterio al reencuentro. Gabriel se volvió hacia el empleado, sintiendo que cada palabra, cada gesto, estaba imbuido de un significado que trascendía la mera cotidianidad. El empleado condujo a Gabriel por un pasillo adornado con retratos ancestrales, donde las miradas de antepasados parecían seguir cada uno de sus movimientos. La atmósfera era densa y el aire olía a historia y secretos olvidados. Al llegar a una habitación pequeña y poco iluminada, se detuvo frente a una puerta de hierro forjado. Con manos temblorosas, el empleado abrió la puerta, dejando entrever una sala que parecía contener el corazón mismo de la mansión. Dentro de esa sala, el ambiente era radicalmente distinto. Los aromas se mezclaban de manera embriagadora y el contraste entre la penumbra y la luz de una única lámpara en pie creaba un juego de sombras hipnótico. Allí, sobre una mesa de caoba, reposaba un antiguo diario de cuero, con páginas amarillentas que parecían palpitar con el pulso del tiempo. Gabriel se acercó, casi hipnotizado, y al abrir el diario se encontró con una serie de anotaciones y dibujos que relataban episodios del pasado, fragmentos de una historia que parecía contar una verdad que él había negado durante años. La revelación de esos escritos se convirtió en un golpe emocional inesperado. Cada palabra, cada trazo, parecía resonar en el silencio de la sala, llevando consigo el peso de una verdad largamente escondida. Gabriel sintió como la rabia, la tristeza y la nostalgia se entrelazaban en un torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. Mientras tanto, en el vestíbulo, el reencuentro entre él y su madre adquiría una nueva dimensión, en la que el pasado y el presente se fundían en una única narrativa de dolor y redención. La atmósfera estaba cargada de una energía casi tangible, el murmullo de la lluvia fuera de la mansión,
El sutil golpeteo del viento contra las ventanas y el incesante tic-tac de un reloj antiguo se combinaban en una sinfonía que acentuaba cada emoción, cada latido. Gabriel, con el diario en mano, comenzó a descifrar las letras garabateadas, encontrando en ellas pistas sobre un suceso que había marcado su vida y que hasta ese momento había permanecido en las sombras. Cada línea escrita parecía llevar consigo la promesa de una revelación, un secreto capaz de cambiarlo todo. Mientras el tiempo avanzaba de forma casi imperceptible, la tensión en la mansión crecía. Elena, que había abandonado momentáneamente la escena, regresó al vestíbulo con la mirada vacilante, como si las palabras no dichas y los recuerdos reprimidos la estuvieran arrastrando hacia un abismo del que no podía escapar. Su rostro mostraba la lucha interna entre el deseo de redención y el peso de una culpa insoportable. En esa dualidad, la historia comenzaba a tomar forma, tejiendo una red de emociones y secretos que amenazaba con destruir cualquier posibilidad de olvido. El empleado, que había cumplido su función de mensajero de tiempos pasados, se despidió, en silencio, dejando a Gabriel y Elena en una burbuja de incertidumbre y expectación. La mansión, con sus innumerables rincones y susurros de antaño, parecía querer que cada detalle se recordara, que cada secreto emergiera a la luz, aunque solo fuera para confirmar la ineludible verdad. El pasado nunca muere. En ese instante, cada objeto, cada aroma, cada sonido, se convirtió en un vestigio de lo que fue, de lo que se había perdido y que, ahora, resurgía con una intensidad abrumadora. Gabriel, con el diario aún abierto ante él, sintió cómo las palabras parecían cobrar vida propia. El dolor, la rabia y la incertidumbre se mezclaban en un torbellino de emociones que lo dejaban sin aliento. La mansión, testigo silencioso de esa tormenta interna, vibraba al compás de una historia que se reescribía en cada instante. La luz temblorosa de la lámpara en pie jugaba con las sombras, recordándole que en la penumbra se ocultaban secretos capaces de transformar vidas. En ese preciso momento, Elena se acercó a él con pasos lentos y medidos, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y resignación. Sin pronunciar palabra, se inclinó hacia el diario, como si en ese gesto buscara la confirmación de una verdad que ambas almas compartían. El aire se volvió casi irrespirable, saturado de un perfume a lavanda mezclado con la humedad de la lluvia, un recordatorio olfativo de los momentos que habían definido sus destinos. El reencuentro, en medio de la penumbra y el eco de antiguas voces, se convirtió en un desafío emocional que desbordaba cualquier expectativa. La mansión, con sus muros cargados de historia y sus rincones secretos, era el escenario perfecto para una confrontación inminente. Gabriel, aún temblando por la intensidad de la revelación, miró a su madre con una mezcla de asombro y temor, sabiendo que cada palabra escrita en el diario era un eslabón más en la cadena de un pasado que se negaba a ser olvidado. Así, mientras la tormenta seguía su incesante danza contra las ventanas y el tic-tac del reloj marcaba el inexorable avance del destino, ambos se encontraban en el umbral de una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. La mansión, imbuida en un aura de misterio y nostalgia, parecía preparar el terreno para una revelación que, aún sin pronunciarla, llenaba el aire de una promesa inquietante. Lo que había sido oculto en el silencio del pasado emergía para desafiar el presente, y la sombra de aquellos días se alzaba imparable para reescribir la historia de Gabriel y Elena. Cada segundo transcurrido en esa noche se impregnaba de la certeza de que, a pesar del tiempo, el pasado jamás muere y sus fantasmas están destinados a volver una y otra vez, hasta que la verdad
encuentre su forma definitiva en el reencuentro de dos almas marcadas por la memoria. La penumbra que se cernía sobre la mansión parecía intensificarse con cada latido del corazón de Gabriel, mientras los ecos de antiguas heridas resonaban en cada rincón. La atmósfera estaba impregnada de un dolor sordo, un susurro de memorias que se negaban a ser olvidadas, y cada objeto, cada detalle, se convertía en un testigo silencioso de un pasado que aún latía con fuerza. Gabriel se encontraba ahora en la sala principal, donde las sombras danzaban al ritmo del fuego tembloroso de la chimenea. La luz intermitente proyectaba figuras distorsionadas en las paredes, evocando imágenes de momentos idos y rostros olvidados, mientras el aroma a cera derretida se mezclaba con el leve perfume a incienso que impregnaba el ambiente. Con la mente llena de recuerdos y el cuerpo aún tenso por la intensidad del reencuentro, Gabriel se dirigió lentamente hacia una gran ventana de cristal. Desde allí, la lluvia golpeaba incansable el exterior, creando un contrapunto al silencio abrumador del interior. A través del cristal se dejaban ver los jardines descuidados, donde la maleza se abría paso entre las estatuas antiguas, como si la naturaleza misma quisiera reclamar lo que el hombre había dejado atrás. Cada gota, al caer, parecía marcar una cicatriz en el tiempo, y Gabriel sintió cómo cada sonido se transformaba en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Mientras sus ojos recorrían el exterior, la memoria lo transportaba a días de infancia, cuando las risas y las promesas de una madre llena de amor habían sido el centro de su existencia. Sin embargo, aquellos momentos se habían visto sepultados por el abandono y la huida, dejando en su interior una herida abierta que el tiempo no había logrado sanar. En su mente, las imágenes se sucedían con intensidad. La figura materna de Elena, radiante en un pasado que ahora parecía tan distante, y la angustia de un niño que, sin comprender del todo la magnitud del abandono, se aferraba a una esperanza que poco a poco se desvanecía. La mansión, con su opulencia fría y sus vestigios de grandeza pasada, era ahora un escenario de confrontación. Cada paso de Gabriel resonaba en el suelo de mármol, cada suspiro parecía fundirse con la melodía melancólica de un pasado que se rehusaba a desaparecer. Con una determinación que rozaba lo desesperado, comenzó a recorrer la sala, observando con atención cada detalle. Las cortinas pesadas, casi imperceptiblemente movidas por la brisa que se colaba por una rendija, ofrecían una sensación táctil que evocaba la suavidad de la piel y el contacto humano que tanto había anhelado. Sin embargo, en esa frialdad suntuaria, la ausencia era casi palpable, dejando en su lugar un vacío que parecía absorber la luz y el calor. Cada objeto en la sala contaba su propia historia. Un antiguo piano, cubierto de polvo, parecía haber sido testigo de melodías olvidadas. La textura rugosa de un tapiz en la pared evocaba escenas de un pasado que se desvanecía en el olvido, y cada cuadro, con su imagen desvaída por los años, era un recordatorio silencioso de tiempos mejores. Gabriel se detuvo ante un retrato enmarcado de una mujer que por un instante creyó reconocer como su madre. La imagen estaba teñida de nostalgia y en los ojos pintados se reflejaba la mezcla de amor, sacrificio y renuncia que definía su historia compartida. En ese instante, el silencio se volvió casi ensordecedor, como si la mansión misma llorara por las cicatrices que el tiempo no pudo borrar. Con el diario antiguo aún fresco en su mente, Gabriel se dejó llevar por un torrente de emociones contenidas. Recordó las palabras garabateadas, las frases que parecían susurrar verdades ocultas y secretos largamente enterrados. Cada trazo era una cicatriz que el destino había dejado en su alma,
una marca indeleble de una infancia rota y de un futuro que se había construido sobre escombros emocionales. La revelación de esos escritos le provocaba un dolor agudo, pero también una determinación renovada. La necesidad de comprender, de enfrentar aquello que había sido negado durante tanto tiempo. La mansión, en su silencio imponente, parecía instarlo a buscar respuestas, a desentrañar los misterios que se escondían entre sus muros. El ambiente se volvió casi sobrenatural cuando, en un instante de repentina claridad, Gabriel percibió un leve murmullo proveniente de una sala contigua. No era un sonido producido por el viento, ni por algún mecanismo antiguo de la casa. Era el susurro de voces olvidadas, un eco de conversaciones que se habían perdido en el tiempo. Este murmullo se mezclaba con el golpeteo rítmico de la lluvia, creando una banda sonora que parecía marcar el compás de un destino ineludible. Con cada paso que daba hacia ese rincón oscuro, el ambiente se impregnaba de una humedad especial, como si la propia casa derramara lágrimas por lo sucedido. El tacto del aire se volvía casi tangible, cargado de la melancolía de las memorias y de la promesa de revelaciones dolorosas. Al llegar a la entrada de una sala lateral, Gabriel encontró un pequeño vestíbulo en el que el tiempo parecía haberse detenido. Allí, en una vitrina de cristal, reposaban objetos personales que habían pertenecido a su infancia. Un osito de peluche desgastado, fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas con sellos de un tiempo lejano. Cada objeto tenía una historia, una huella imborrable de días llenos de inocencia y de sueños imposibles. La textura del osito, gastado por los años, parecía invocar el tacto de manos infantiles, mientras que las cartas, con su papel áspero y crujiente, transmitían la urgencia de mensajes no enviados, de palabras que quedaron en suspenso, esperando ser leídas de nuevo. El silencio en ese espacio era casi absoluto, roto únicamente por el susurro del viento que se colaba por una rendija y el distante murmullo de la lluvia. Gabriel se quedó inmóvil, dejando que cada detalle se imprimiera en su mente, como si en esa acumulación de recuerdos se encontrara la clave para entender el abismo que lo separaba de su madre. La atmósfera era tan densa que parecía poder tocarse, y cada sensación, el frío del mármol, la aspereza del papel, el olor penetrante de la madera antigua, se combinaba para formar una experiencia multisensorial capaz de despertar las emociones más profundas. El dolor del abandono se hacía aún más palpable cuando, en medio de esa introspección, un recuerdo se abalanzó sobre él con la fuerza de una ola imparable. Recordó el último adiós, la puerta que se cerró de golpe y el eco de pasos que se alejaban sin mirar atrás. Ese adiós había marcado el comienzo de una larga ausencia, una herida que se abrió en el alma y que nunca se cerró por completo. La imagen de su madre, con el rostro endurecido por la decisión de partir, se mezclaba con la suave melodía de un piano que sonaba en algún rincón olvidado de la casa, creando una sinfonía de lamentos que le recordaba que algunas heridas, por muy profundas que sean, pueden permanecer latentes a lo largo de los años. Cada recuerdo era un disparo de nostalgia, un golpe que lo llevaba a revivir la dualidad de un amor incondicional y una traición dolorosa. La mansión se convertía en un museo de emociones, donde cada sala era un santuario de memorias y cada objeto un relicario de lo que fue y lo que nunca podría ser. Gabriel sentía que, a pesar del tiempo transcurrido, el pasado seguía vivo en cada rincón de ese lugar, aguardando el momento justo para resurgir y reclamar su espacio en su presente. La tensión acumulada en el ambiente parecía estar a punto de estallar en un clímax silencioso en el que el pasado y el presente se fundirían en una revelación devastadora. Gabriel, con la mirada fija en la vitrina,
comprendió que sus cicatrices emocionales no eran simples marcas, sino el reflejo de una lucha interna constante, de un conflicto que lo había acompañado desde su niñez. La mansión, en su grandiosidad y decadencia, era el escenario perfecto para este enfrentamiento. Una catedral del tiempo en la que cada latido, cada sombra, servía para recordar que el pasado no se olvida, sino que se lleva consigo en el alma. La humedad que impregnaba el aire parecía intensificar cada sensación, haciendo que el tacto, el olfato y la vista se fusionaran en una experiencia casi mística. Cada paso que daba por aquellos pasillos era un viaje a través de la memoria, un recorrido que lo llevaba a reencontrarse con fragmentos de un pasado que se negaba a morir. En ese ambiente cargado de historia y emociones, Gabriel se sintió a la vez pequeño e inmensamente poderoso, consciente de que cada cicatriz, cada marca, era parte de la identidad que lo definía. El dolor era real, pero también lo era la posibilidad de redención, de confrontar aquello que había sido enterrado demasiado profundo. La mansión, con sus rincones oscuros y sus susurros antiguos, parecía instar a Gabriel a seguir adentrándose en ese laberinto de recuerdos, a desvelar los secretos que durante tantos años habían permanecido ocultos tras el velo del olvido. En ese preciso momento, cada objeto, cada aroma y cada textura se convirtieron en piezas fundamentales de un rompecabezas emocional, un mosaico de vivencias que al unirse podrían revelar la verdad sobre la ruptura que lo había marcado de por vida. El ambiente se cargó de una energía casi palpable, una fuerza invisible que invitaba a Gabriel a mirar hacia dentro de sí mismo, a enfrentarse a las cicatrices del pasado sin temor. Mientras sus ojos recorrían la sala, se percató de que cada detalle, la brisa helada que acariciaba su rostro, el crujido del papel envejecido al pasar los dedos, el eco distante de una melodía olvidada, contribuía a tejer una narrativa compleja y profundamente humana, donde la nostalgia se entrelazaba con el deseo de sanar. En ese instante, la mansión dejaba de ser simplemente un edificio para convertirse en el reflejo de un alma herida, una catedral de memorias que exigía ser escuchada. Así, mientras el murmullo de la lluvia y el latido constante del reloj llenaban el silencio de la sala, Gabriel sintió que estaba al borde de un abismo emocional, a punto de descubrir secretos que cambiarían su visión del pasado y, quizás, de su futuro. La experiencia era a la vez dolorosa y liberadora. Una confrontación íntima con lo que había sido negado y lo que ahora debía aceptarse para poder avanzar. La mansión, con su eterna vigilia de sombras y silencios, aguardaba en calma, dispuesta a revelar sus verdades ocultas a aquel que se atreviera a mirar más allá de las apariencias. En ese preciso momento, con el corazón latiendo con fuerza y la mente inundada de recuerdos, Gabriel comprendió que sus cicatrices no eran solo marcas de un pasado doloroso, sino la llave para desvelar la compleja verdad de su existencia. Cada paso, cada sensación, era un recordatorio de que el dolor y la belleza coexisten en perfecta simetría, formando parte de una historia que aún estaba por escribirse. Con esa convicción, se dispuso a adentrarse en el misterio, consciente de que al final, las cicatrices del pasado serían las que iluminaran el camino hacia un futuro donde la redención y la verdad se entrelazarían de manera irrevocable. El ambiente se tornó irremediablemente denso, casi opresivo, cuando la realidad se deslizó, sutil pero implacable, en el interior de la mansión. Gabriel había permanecido absorto en el silencio que invadía cada rincón, pero un temblor interno anunció que algo estaba a punto de cambiar. En el rincón oscuro de una sala olvidada, donde la penumbra se mezclaba con el eco de recuerdos y susurros, una silla de ruedas,
elegante en su diseño pero cubierta de polvo, emergió como un espectro del pasado. Esa imagen, inesperada y desgarradora, abrió una grieta en la armadura que Gabriel había construido a lo largo de los años, revelando una verdad que había sido escondida incluso de él. El contraste era brutal. En una mansión llena de lujos y opulencia, la presencia de un objeto tan cotidiano y a la vez tan cargado de significado parecía romper la fachada del éxito. La silla, con su estructura metálica y el cuero desgastado de su asiento, evocaba la imagen de un hijo quebrantado, incapaz de sostenerse por sí mismo. Gabriel, con la mirada fija en aquel símbolo de fragilidad, sintió cómo el peso de años, de abandono y secretos reprimidos, se hacía insoportable. Una mezcla de incredulidad y temor se apoderó de él, mientras las sombras parecían moverse a su alrededor, como si quisieran arrastrarlo de vuelta a un pasado del que creía haber escapado. La habitación, antes silenciosa y casi majestuosa en su soledad, ahora vibraba con una energía perturbadora. Cada superficie parecía contar una historia de dolor y redención, y el crujido de la madera bajo los pies de Gabriel sonaba como un lamento, una confesión del tiempo que no perdona. El aroma a cera derretida se intensificó, mezclándose con un leve hedor metálico, recordándole que la belleza y la ruina pueden coexistir en un mismo objeto. El contraste era casi poético. En la aparente perfección de la mansión, la silla revelaba la imperfección y la fragilidad inherentes a la vida. Gabriel se acercó con pasos vacilantes, sintiendo cada textura y cada detalle con una intensidad que le parecía casi insoportable. El tacto frío del mármol bajo sus pies contrastaba con el calor residual de la sala, creando una sensación de desasosiego. La luz, filtrándose a través de unas cortinas pesadas, delineaba la silueta de la silla con trazos irregulares, enfatizando cada cicatriz en su superficie. Mientras lo hacía, una ola de recuerdos se precipitó en su mente, imágenes borrosas de momentos en los que, siendo niño, se había sentido abandonado, desamparado, y ahora, al enfrentar este objeto, esos sentimientos volvían con una fuerza devastadora. La revelación no era solo física, sino también emocional. Cada detalle, cada sonido, parecía conjurar la imagen de un pasado que había sido cuidadosamente enterrado. La silla no era solo un mueble, era la manifestación tangible de una decisión irrevocable, de una renuncia a la esperanza. Gabriel recordaba vagamente sus años de adolescencia, cuando la ausencia se sentía como una herida abierta, cuando la incertidumbre sobre su futuro se combinaba con la amarga sensación de traición. El objeto ante él representaba no solo la fragilidad de su propio cuerpo, sino la fragilidad de una relación que nunca pudo sanar. El murmullo de la lluvia contra los ventanales se volvió ensordecedor, y cada gota parecía resonar en el alma de la mansión, como si la naturaleza misma llorara por lo que se había perdido. El aire se impregnó de una humedad que se colaba en los poros, intensificando la sensación de vulnerabilidad. Gabriel, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que la silla era el punto de quiebre, el disparador de una verdad que llevaba años oculta en el silencio. La revelación se manifestaba en la forma en que cada objeto, cada susurro del viento, se unía en una sinfonía de emociones crudas y sinceras. La tensión acumulada alcanzó su clímax en un instante casi irreal. Con un movimiento casi automático, Gabriel extendió la mano temblorosa para tocar la silla, sintiendo la frialdad del metal y la aspereza del cuero desgastado. Ese contacto físico fue como una chispa que encendió una reacción en cadena de recuerdos y emociones. Cerró los ojos por un breve instante, dejando que el pasado lo inundara por completo.
La sensación era abrumadora. Cada fibra de su ser parecía vibrar con la mezcla de dolor, arrepentimiento y una extraña forma de liberación. El silencio se quebró en ese preciso momento por la voz temblorosa de Elena, que había estado observando desde la penumbra. Sin apartar la mirada del objeto, susurró: «No querías que lo vieras, ¿verdad?». Esa simple pregunta resonó en la habitación como un eco de verdades largamente calladas. La voz de su madre, suave y cargada de culpa, reveló la existencia de secretos que jamás se habían pronunciado abiertamente. En la mirada de Elena se podía leer la mezcla de pesar y resignación de una mujer que había tomado decisiones imposibles, que había cargado con el peso de una culpa insoportable. Gabriel, incapaz de apartar la vista del rostro de su madre, sintió que el tiempo se detenía. Cada palabra de Elena parecía desmenuzar los muros que él había construido para protegerse, revelando una vulnerabilidad que lo hacía sentir expuesto y desnudo ante la verdad. La silla, en ese contexto, se transformaba en el símbolo de una herida que había sido infligida por la ausencia, pero también en la llave que podía abrir la puerta a una redención tardía. La tensión entre ellos se palpaba en el aire, densa y cargada de emociones no expresadas, como si cada segundo estuviera impregnado de un destino ineludible. En ese preciso instante, el ambiente se vio invadido por una sensación de inevitabilidad. La mansión, testigo silente de innumerables secretos, parecía haber acumulado durante años una energía que ahora se liberaba sin reservas. Las sombras se alargaban en las paredes y la luz parpadeante de una lámpara en el pasillo jugaba con los contornos de los rostros, enfatizando la dualidad entre la verdad y el engaño. Cada suspiro, cada movimiento, se convertía en parte de una coreografía dolorosa y perfecta, en la que el pasado y el presente se entrelazaban en una danza de confesiones y revelaciones. El dolor de Elena, oculto tras años de silencio y arrepentimiento, se hacía presente en cada palabra que salía de sus labios. Con voz quebrada, explicó que la silla era parte de un conjunto de pruebas que ella había ideado en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su relación con Gabriel. La revelación de ese objeto tan cargado de significado no era casual. Era la culminación de decisiones que habían marcado el destino de ambos. Mientras Elena hablaba, su tono fluctuaba entre la desesperación y una extraña determinación, como si cada palabra fuera un intento de redimirse, de compensar el abandono de un pasado que había dejado cicatrices imborrables. Gabriel, sintiendo cómo la verdad se abría paso en medio de su resistencia, se encontró dividido entre el deseo de comprender y el miedo a enfrentar lo que siempre había temido. La revelación de la silla era solo el comienzo de una serie de confeses que amenazaban con desmantelar la imagen de éxito y fortaleza que había construido a lo largo de los años. El ambiente estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, y el murmullo incesante de la lluvia se combinaba con el sonido de las confesiones en un ritmo implacable. Cada palabra de Elena abría una herida en el alma de Gabriel, una herida que, aunque dolorosa, era necesaria para poder sanar. La revelación no se trataba únicamente de la presencia de la silla, sino de todo un entramado de emociones y secretos que habían estado latentes durante décadas. La mansión, con sus estancias frías y sus rincones olvidados, se convertía en el escenario perfecto para este cataclismo emocional. Cada objeto, cada eco, contribuía a la construcción de una verdad dolorosa, una verdad que, aunque desgarradora, era imprescindible para liberar a ambos de las cadenas del pasado. El impacto de la revelación se hizo notar en el silencio que siguió a las palabras de Elena. Gabriel permaneció inmóvil,
con la mirada fija en el objeto y en la mujer que lo había traído de vuelta a una realidad que había intentado evadir. La tensión acumulada en la habitación se volvió casi tangible y cada segundo parecía estirarse en una eternidad de emociones contenidas. El dolor, el arrepentimiento y una extraña sensación de esperanza se entrelazaban en un torbellino que amenazaba con arrastrarlos a ambos hacia un destino incierto. En ese instante, la mansión dejó de ser simplemente un refugio de lujo para convertirse en un santuario de verdades ineludibles. La revelación de la silla, como una pieza de un rompecabezas largamente ignorado, desvelaba el eco de decisiones pasadas y abriera la puerta a un futuro en el que nada volvería a ser como antes. Gabriel sintió que la fuerza de la verdad, a pesar de ser dolorosa, era la única vía para liberarse de las cadenas del olvido. La mansión, con sus paredes impregnadas de historia y sus sombras cargadas de secretos, se erigía como el testigo, mudo de una confesión largamente postergada. La voz de Elena, cargada de una sinceridad desgarradora, se desvaneció lentamente en el ambiente, dejando a Gabriel en una encrucijada de emociones. Mientras el eco de sus palabras se disipaba, la silla seguía allí, recordándole que el pasado nunca se olvida y que cada cicatriz, visible o no, es parte esencial de la verdad que define el ser. La revelación de ese objeto, aparentemente simple, había destapado un torrente de sentimientos y recuerdos que lo confrontaban con la realidad de su existencia. En medio de esa atmósfera cargada de dolor y esperanza, Gabriel comprendió que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única forma de reconstruir lo que había sido destruido. La mansión, con su eterno murmullo de historia y sombras, se convirtió en el escenario de un renacimiento emocional, en el que cada palabra y cada silencio eran parte de un proceso inevitable de sanación y redención. La revelación había sido dolorosa, sí, pero también era el primer paso hacia una reconciliación consigo mismo y con el pasado. Con el corazón aún palpitante y la mente inundada de confusos sentimientos, Gabriel tomó aire profundo, dispuesto a enfrentar lo que había sido negado durante tanto tiempo. La oscuridad de la sala se transformaba en el lienzo sobre el cual se pintaría el futuro, y cada suspiro se convertía en la promesa de que, a pesar del dolor, la verdad siempre encontrará su camino. En esa encrucijada de emociones, la silla de ruedas, testigo silente de una historia de abandono y redención, se erguía como el símbolo de una verdad dolorosa, pero necesaria, que abriría la puerta a una nueva oportunidad, a la posibilidad de sanar y reconstruir lo que había sido roto. La revelación, impregnada en cada textura, cada aroma y cada sonido, era la llave que podría liberar a ambos del peso de la culpa y la tristeza acumulada durante décadas. El murmullo de la lluvia seguía acompañando la escena, mientras la mansión, con su resonancia de secretos y memorias, parecía susurrar que nada había sido casual. Cada gota que golpeaba los ventanales era una nota en la sinfonía de una verdad largamente oculta, y cada sombra en la pared reafirmaba la idea de que, para sanar, primero era necesario enfrentar lo que se había temido. Gabriel, con la mirada fija en el objeto y en los ojos de Elena, comprendió que la verdad, por dolorosa que fuese, era el primer paso hacia la libertad. Y en ese instante, mientras la mansión se impregnaba de una nueva energía, un destino ineludible se perfilaba en el horizonte, prometiendo que la redención y la transformación estaban a punto de comenzar. La tensión acumulada en la mansión alcanzó su punto álgido cuando el ambiente saturado de secretos y nostalgias se hizo insosteniblemente pesado.
Gabriel, aún tembloroso tras la revelación de la silla, se encontraba de pie frente a Elena, en una sala que parecía haber sido preparada para presenciar un clímax largamente esperado. El murmullo de la lluvia se intensificaba, golpeando los ventanales con un ritmo incesante, mientras el eco de cada gota parecía marcar el compás de una confrontación inevitable. El silencio, roto únicamente por el lejano tic-tac de un reloj antiguo, envolvía a ambos en una atmósfera casi mística. Los rostros de madre e hijo se reflejaban en la penumbra, y en esos reflejos se dibujaban cicatrices del pasado que ya no podían ser ignoradas. Gabriel, con los puños apretados y la mirada fija en los ojos de Elena, sintió que cada palabra no dicha pesaba como una losa sobre su alma. El ambiente estaba cargado de una mezcla de furia contenida y una desesperada necesidad de sanar heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Elena, con la voz quebrada pero decidida, se atrevió a hablar de aquello que había sido su mayor arrepentimiento. Las palabras salían entrecortadas, llenas de una emoción cruda y sincera que, a pesar del dolor, parecía buscar una especie de redención. Gabriel, yo he vivido entre sombras, cargando con la culpa de haberte abandonado, confesó, con lágrimas que brillaban a la luz tenue de la lámpara. Cada palabra caía en el silencio con la fuerza de un martillo, desmantelando la fachada de indiferencia que Gabriel había construido en años de resentimiento. El impacto de aquella confesión hizo que el aire se cargara aún más, transformando el espacio en un campo de batalla emocional. Gabriel sintió cómo su corazón se aceleraba al compás de las palabras de su madre, que parecían abrir viejas heridas y a la vez sembrar la semilla de una posible reconciliación. La voz de Elena era suave, pero en cada sílaba se percibía la intensidad de un dolor que se había convertido en su única compañía durante tantos años. Con el diario antiguo aún en la mente, Gabriel se esforzaba por mantener el control. La revelación de la silla había sido solo una chispa. Ahora, con la verdad saliendo a la luz, el abismo entre lo que fue y lo que podría ser se hacía palpable. Cada latido de su corazón resonaba en la sala, marcando el inicio de un enfrentamiento que no solo buscaba castigar el pasado, sino también reconstruirlo. Las emociones se mezclaban en un torbellino incontrolable. La rabia, la tristeza y una tenue, casi imperceptible, chispa de esperanza. La mansión, testigo silencioso de innumerables dramas, parecía contener el aliento en ese preciso instante. El sonido distante de un piano, quizás reminiscencia de tiempos más felices, se fusionaba con el golpeteo de la lluvia, creando una banda sonora que amplificaba la tensión. Gabriel dio un paso adelante, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies y el calor reprimido en su interior, como si cada fibra de su ser se preparara para lo inevitable. «¿Cómo pude dejarte solo?», murmuró Elena, con la voz llena de un dolor que parecía desgarrar el velo del tiempo. Sus palabras se esparcían en el aire, impregnadas de arrepentimiento y de un deseo ferviente de remediar lo irreparable. La intensidad de su confesión se reflejaba en la mirada de Gabriel, que oscilaba entre la ira contenida y el anhelo de comprender aquella justificación. La habitación se volvió un escenario en el que cada objeto, cada sombra, participaba en la narrativa de un reencuentro lleno de contradicciones. En un instante de silencio absoluto, Gabriel sintió que las barreras de años de silencio y resentimiento comenzaban a resquebrajarse. El dolor del pasado se transformaba en una invitación a enfrentar la verdad, a despojarse del escudo que tanto lo había protegido, pero que a la vez lo había mantenido alejado de la posibilidad de perdón. La confrontación había llegado,
No era una lucha por la venganza, sino un momento de cruda sinceridad en el que ambos se enfrentaban a lo inevitable, la necesidad de sanar y avanzar, pese a las cicatrices que el tiempo había dejado. El ambiente se impregnó de una electricidad inconfundible, una energía que invitaba a soltar el lastre del pasado y a dejar que la verdad, aunque dolorosa, marcara el camino hacia una redención tardía. Gabriel, con el rostro bañado en lágrimas contenidas, se inclinó ligeramente hacia Elena, como si ese simple gesto pudiera borrar años de separación. En esa frágil cercanía, el reencuentro se convertía en una lucha por reconstruir un vínculo que, aunque roto, aún albergaba la posibilidad de renacer en medio de la oscuridad. El ambiente en la mansión se volvió aún más cargado, casi insoportable, cuando la verdad empezó a abrirse paso entre los muros gastados del tiempo. Gabriel, con la mente nublada por la intensidad de la revelación anterior, se quedó inmóvil frente a un gran ventanal donde la lluvia trazaba caminos en el cristal como si quisiera borrar o tal vez resaltar cada cicatriz del pasado. La tensión que se había acumulado durante años parecía ahora condensarse en ese instante, envolviéndolo en una atmósfera de expectación y dolor. Helena, con la mirada fija en un rincón oscuro de la sala, comenzó a desvelar detalles que hasta ese momento habían permanecido ocultos tras el velo del silencio. Sus palabras, suaves, pero impregnadas de una sinceridad desgarradora, salían en un susurro que, sin embargo, retumbaba en cada fibra del ser de Gabriel. «He cargado con secretos que me han perseguido durante toda mi vida», dijo, y en su voz se percibía la lucha interna entre la culpa y el deseo de redención. Cada palabra era una pincelada en el lienzo de una historia de abandono y sacrificio que ahora se mostraba sin reservas ante la mirada incrédula de su hijo. El murmullo incesante de la lluvia se convirtió en la banda sonora perfecta para ese momento de revelación. Cada gota parecía marcar el compás de una confesión largamente aplazada, y el eco del pasado se hacía presente en el crujido del suelo de mármol y en el tenue resplandor de una lámpara solitaria. Gabriel sintió que con cada declaración de Helena se desmoronaban los muros que había erigido para protegerse del dolor. La verdad, como un torrente imparable, se abría paso a través de las palabras de su madre, mostrando facetas de un pasado lleno de decisiones imposibles y de arrepentimientos que nunca encontraron consuelo. A lo lejos, el tic-tac de un reloj antiguo parecía insistir en la inexorable marcha del tiempo, recordándoles que el pasado no podía ser deshecho, pero sí comprendido. El peso de la verdad se manifestaba en cada mirada, en cada temblor de las manos que se buscaban en el silencio. Helena confesó que el abandono no fue fruto de indiferencia, sino de un desesperado intento por salvar a ambos de un destino ineludible, mientras que Gabriel, entre lágrimas, descubría que la furia y la tristeza se mezclaban con la chispa de una posibilidad de perdón. En ese instante, la mansión dejó de ser un mero escenario de opulencia y se transformó en el santuario de una confesión que, aunque dolorosa, abría la puerta a la sanación. La verdad, por más desgarradora que fuera, se alzaba como la única vía para desenterrar el dolor acumulado y para permitir que, finalmente, la sombra del pasado se disipara en la tenue luz de un nuevo amanecer. Gabriel comprendió que aceptar el peso de la verdad era el primer paso hacia la libertad, y en ese suspiro silencioso, la posibilidad de reconstruir lo irremediablemente roto comenzaba a vislumbrarse en medio de la tormenta. La atmósfera en la mansión se transformó en un escenario de expectación, donde cada rincón parecía contener la respiración del pasado. Gabriel y Helena se encontraban en la sala principal,
iluminada tenuemente por la luz dorada de una lámpara antigua que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes gastadas por el tiempo. El murmullo distante de la lluvia se combinaba con el latido acelerado de sus corazones, mientras el silencio cargado de emociones se volvía casi palpable. Gabriel, con la mirada fija en el rostro de su madre, percibía la dualidad en sus ojos, un reflejo de dolor y arrepentimiento, pero también destellos de esperanza. Las palabras que Elena había confesado días atrás se mezclaban en el ambiente, creando un torbellino de sentimientos que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. El tic-tac constante del reloj antiguo marcaba el paso del tiempo como un recordatorio de que cada segundo era irreparable, instándolos a enfrentar lo inevitable. El aire estaba impregnado de un aroma a madera envejecida y a un incienso que parecía provenir de épocas olvidadas, mientras la textura rugosa de la pared se fundía con la suavidad del suelo de mármol bajo sus pies. Cada detalle sensorial se convertía en parte de una narrativa intensa y visceral, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un instante de cruda sinceridad. Gabriel sintió cómo su alma se abría lentamente, permitiendo que la tormenta interna se manifestara en lágrimas silenciosas. Elena, con voz quebrada pero decidida, pronunció palabras que parecían haber sido guardadas por décadas. Gabriel, yo he vivido con la culpa y ahora solo deseo que encuentres la paz que mereces. Su confesión se deslizó en el ambiente como una caricia dolorosa, revelando las cicatrices de un pasado que ambos habían tratado de olvidar. En ese preciso instante, el hijo comprendió que el camino hacia la redención no estaba pavimentado únicamente por el perdón, sino también por la valentía de aceptar las heridas y transformarlas en un puente hacia la sanación. El silencio se volvió denso, cargado de la fuerza de una decisión inminente. Cada palabra, cada respiración, era un paso hacia un futuro incierto en el que ambos tendrían que elegir entre aferrarse a lo que fue o liberarse de las cadenas de la culpa. La mansión, testigo mudo de innumerables secretos, parecía ahora ser el altar en el que se ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo. Gabriel, sintiendo el peso de la decisión final, se inclinó hacia su madre en un gesto lleno de ambigüedad y ternura, como si en ese contacto pudieran, por fin, sanar las heridas que los separaban. El eco de sus susurros se perdía en la penumbra, mientras la lluvia seguía marcando el compás de un destino que parecía haber llegado a su fin, y al mismo tiempo a un nuevo amanecer. La decisión final se cernía en el aire, lista para ser tomada, y en ese instante la mansión se convirtió en el escenario de una transformación que, aunque dolorosa, prometía redención. La noche había caído con una densidad casi palpable sobre la mansión, y en el aire flotaba un silencio que parecía cargar el peso de las confesiones y decisiones tomadas. Tras el clímax emocional del reencuentro, Gabriel y Elena se encontraron solos en la sala principal, donde la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, esbozando sombras que danzaban lentamente en las paredes. Cada rincón del lugar contaba historias de lo que fue, de secretos susurrados y de esperanzas rotas, pero también de un renacer que, aunque tímido, se vislumbraba en medio del dolor. El ambiente estaba impregnado de un aroma a madera antigua y a la fragancia de un incienso olvidado, una mezcla que parecía invocar memorias de tiempos mejores y de días en que la calidez de un abrazo podía disipar cualquier sombra. Gabriel se quedó observando la escena con una mirada que oscilaba entre la melancolía y una inesperada serenidad, mientras Elena, con la voz apenas audible, se sumía en un monólogo interior que combinaba arrepentimiento, amor y la determinación de buscar la redención,
la mansión testigo silencioso de tantas verdades desgarradoras, parecía ahora ser un refugio en el que el tiempo se detenía para permitir una reflexión profunda. Las paredes, decoradas con retratos de antepasados, parecían murmurar historias de redención y de segundas oportunidades. En ese entorno cargado de significados, el silencio entre madre e hijo se transformó en un lenguaje tácito, un diálogo donde las miradas, los gestos y los suspiros contaban más que 1000 palabras. Gabriel se acercó lentamente a un ventanal, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro y llevara consigo los ecos de antiguas penas. Mientras tanto, Elena, con el semblante sereno pero marcado por los años de culpa, se apoyaba en una vieja mesa de caoba, como si buscara en la solidez del mueble la firmeza para enfrentar el futuro. Ambos sabían que las heridas del pasado no se borrarían de un instante, pero en ese preciso momento el silencio se convirtió en una promesa tácita de perdón y en el preludio de una reconciliación que, aunque incierta, parecía posible. El tic-tac constante de un reloj distante marcaba el paso del tiempo, recordándoles que cada segundo era una oportunidad para sanar y para reescribir su historia. La mansión, con su atmósfera casi mística, se transformó en el escenario de un epílogo donde lo vivido se fundía con lo porvenir, dejando entrever que, a pesar del dolor y la oscuridad, el silencio final también podía ser portador de una esperanza luminosa. Y así, en esa noche cargada de emociones contenidas, el reencuentro se cerraba en un suspiro en el que el silencio hablaba más que cualquier palabra y prometía un nuevo comienzo.